En este tutorial vamos a mostrar todo lo referente al análisis de datos con el software CESVALAB. CESVALAB permite la visualización numérica y gráfica de todas las funciones medidas por el sonómetro para todos los modos de medición. En nuestro caso, nos centraremos en el modo de medición de tercio de octava para explicar la estructura y las diferentes herramientas de visualización del software. Lo primero que debemos hacer para proceder con el análisis de una medición es ejecutar el respectivo fichero con el software CESVALAB. Para ello disponemos de dos métodos. El primero consiste en ejecutar CESVALAB, pulsar el botón Abrir, buscar la medición mediante el explorador de ficheros, y realizar doble clic sobre el fichero CDF. El segundo consiste en dirigirnos al directorio donde hemos almacenado la medición descargada y realizar doble clic sobre el fichero CDF. Una vez abierto el fichero CDF, aparece un entorno de visualización compuesto por la cinta horizontal de bases de tiempo y opciones de visualización y por varios paneles acoplados con información numérica y gráfica de la medición. Referente a las bases de tiempo, debemos diferenciar la T minúscula, donde encontraremos los valores numéricos y gráficos de los resultados finales referentes a todo el tiempo de medición, y las que nos permiten evaluar la evolución temporal de una base de tiempo concreta, ya sea T mayúscula o 125 milisegundos, en caso de que se haya habilitado en el sonómetro esta grabación. En nuestro caso no estaba habilitada, por lo tanto no podemos acceder a esta pestaña. El número y tipo de paneles acoplados dependerá del modo de medición que estemos evaluando. Centrándonos en la base de tiempo T mayúscula, disponemos de los siguientes paneles. Panel Mapa de la medición, el cual muestra el inicio y final de la medición, el modo de la medición, la corrección de campo sonoro, el tiempo de integración T mayúscula, la duración de la medición T minúscula y un gráfico temporal de toda la medición desde el inicio hasta el final. Panel Evolución temporal, en el que se muestra la evolución temporal de las funciones acústicas seleccionadas. Se trata de un panel muy importante, ya que permite escoger el instante temporal que se representa en el panel tabla numérica y en el panel espectro. Gracias a la herramienta de zoom y de desplazamiento registro a registro, se puede visualizar de forma muy detallada un intervalo de tiempo muy pequeño, visualizando en cada momento el instante exacto en el que se encuentra el cursor y pudiendo fijarlo realizando clic encima de este. Panel Tabla numérica, el cual muestra los valores numéricos de las funciones para el instante en el que esté fijado el cursor. También permite seleccionar qué funciones queremos representar gráficamente en el panel Mapa de la medición y Evolución temporal. Panel Hoja de celdas, en el que podremos ver el valor de cada una de las funciones acústicas registradas por el sonómetro en función de cada instante de tiempo. Panel Espectro, el cual muestra un gráfico del espectro según el instante indicado por el cursor. Panel Espectrograma, en el que se muestra un gráfico tridimensional para evaluar de forma simultánea cómo varían los niveles de presión en función del tiempo y de la frecuencia.
Este tipo de representación es muy útil para la búsqueda de sucesos sonoros particulares, como podrían ser la presencia de tonos puros. Si se quiere analizar de forma independiente cada uno de los paneles, es posible hacerlo realizando doble clic sobre uno de ellos, ampliando así la zona de trabajo de cada uno de ellos. Para facilitar al máximo las tareas de análisis, CESVA Lab dispone de una serie de herramientas de navegación por la visualización. Por una parte, disponemos del navegador de marcas, el cual permite desplazarnos por estas con un simple clic. Y por otra parte, disponemos del navegador de ficheros de audio, acompañado de un botón que permite reproducirlos al momento. Estas herramientas son muy útiles en el momento de editar los datos, porque podremos identificar de una manera muy rápida y clara si se ha producido un evento sonoro que no queríamos caracterizar mediante la medición de ruido. Finalmente, CESVA Lab dispone de herramientas para la elaboración de informes a partir de los datos medidos por el sonómetro. Por una parte, podemos copiar cualquier tabla o gráfico de la pantalla al portapapeles para poderlo pegar en cualquier procesador de texto. También podemos crear un informe PDF con toda la información del instante seleccionado y personalizarlo con anotaciones. O si preferimos trabajar con hojas de cálculo, podemos exportar los datos de un tramo seleccionado de la evolución temporal.